concedo la palabra a Angélica Lozano Correa, que es representante de la Cámara, abogada de la Universidad de La Sabana, becaria del gobierno local y estatal en el Departamento de Estados Unidos en 2010. Tiene la palabra, doctora Angélica. Muchas gracias. Es un honor para mí dirigirme ante la Corte Constitucional y ante los colombianos. Lo hago en mi doble condición. Primero, en la de ciudadana. Vengo en nombre de miles de personas homosexuales, lesbianas, bisexuales y transgeneristas que cotidianamente padecemos la discriminación y la vulneración de nuestros derechos por parte del Estado colombiano para proteger lo que más nos importa, la familia, nuestros hijos, nuestras parejas. Pero también vengo en mi condición de congresista de Colombia. Soy una de las 268 personas que integra el Congreso de la República y demostraré hoy que existe un bloqueo institucional que opera en el Congreso y que impide regular lo relativo a las parejas del mismo sexo bajo cualquier nombre, como lo veremos ahora, unión civil, matrimonio u otras. Este bloqueo institucional es el que le permite a la Corte Constitucional definir ahora, superar esa discriminación que está afectando a millones de familias colombianas. Nos invita la Corte con una pregunta directa y sugestiva. ¿Es competente la Corte Constitucional para decidir si las parejas del mismo sexo pueden contraer matrimonio o esta es una competencia del Congreso de la República? Responderé en dos partes. Primero, sobre la Corte Constitucional. Sí, es competente ya para resolver, para llenar la omisión legislativa relativa que existe en nuestro país contra millones de colombianos. Dirán los ciudadanos, eso suena de abogados. ¿Qué es la omisión legislativa? Existen dos categorías. La omisión legislativa absoluta no le permite a la Corte actuar, no le permite a la Corte llenar ese vacío absoluto. Quiere decir absoluto que nunca el Congreso ha reglamentado, que no ha hecho ninguna disposición. Por ejemplo, el Estatuto de la Oposición. Es una promesa incumplida de nuestra Constitución que se expida por el Congreso de la República un Estatuto de la Oposición. Como no ha hecho ninguna ley, ninguna norma, ninguna reglamentación, hay una omisión absoluta ante la cual la Corte no puede actuar, no puede llenarla, no puede suplirla. La otra clase de omisión legislativa es relativa. ¿Qué quiere decir eso? Que el Congreso ha expedido leyes, ha expedido normas, ha arreglado un asunto, por ejemplo, la protección integral de la familia, por ejemplo, a través del contrato civil de matrimonio, ha previsto cómo se celebra, cómo se anula y cómo se dirimen los conflictos. Es decir, ha regulado lo relativo a la familia y al matrimonio. Hay una omisión. Expresamente no ha dicho que cobija parejas del mismo sexo. Ahí, ante la omisión legislativa relativa, sí pueden los señores y señoras magistradas de la Corte actuar, definir y llenar esa omisión legislativa. ¿Es esto teoría? No. Y aquí tengo a uno de los mejores profesores. No. Esta omisión legislativa relativa ha sido llenada por nuestra honorable Corte Constitucional en defensa de los colombianos. Hay muchos ejemplos, solo voy a mencionar tres porque son recientes, porque son del año 2014, expedida por nuestra Corte. Primer ejemplo, sentencia 367, ponente magistrado González Cuervo. Por omisión legislativa relativa, en el término para resolver el incidente de desacato de una acción de tutela, la Corte llenó el vacío. ¿Cómo? Con lo que sí está arreglado. En el artículo 86 de la Constitución se prevé un término, pues lo hizo extensivo ante esa omisión relativa del desacato, el año pasado, 2014. Otro ejemplo, magistrado ponente, el mismo magistrado del caso que nos ocupa, el doctor Jorge Ignacio Pretel. Sentencia 767 del 2014. Con fundamento en la omisión legislativa relativa,
estableció la pensión mínima legal a las víctimas del conflicto armado que sufren una pérdida del 50% en su capacidad laboral certificada. ¿Qué quiere decir eso? La Corte, con ponencia del magistrado Pretel, revisaron la ley de víctimas y reconocieron muchas normas expedidas por el Congreso para proteger a las víctimas, pero hallaron una omisión, y era la relativa a las personas con discapacidad permanente para trabajar, y la suplieron, esa omisión relativa, extendiendo el derecho a la pensión. Último ejemplo, sentencia 792, también del 2014, magistrado ponente Luis Guillermo Guerrero. Él exhortó al Congreso a legislar, el plazo vence este año. ¿Sobre qué caso? No existe hoy un término, un recurso para resolver, para apelar la sentencia condenatoria que se emite en la segunda instancia. Le dio un término al Congreso para resolverlo, y si no, entrará a regir la procedencia de impugnación de todos los fallos de segunda instancia. Eso, algo un poco técnico que amerita el Ministerio de Justicia y el Congreso actúe pronto. Con esto doy respuesta sobre la primera parte. Claro que sí, nuestra Corte ha llenado la omisión legislativa relativa en múltiples ocasiones en beneficio de los ciudadanos desprotegidos. Vamos al Congreso de la República, utilizaré algunas imágenes de apoyo. Hay un bloqueo institucional en el Congreso. No se ha podido regular lo relativo a las parejas del mismo sexo y a nuestras familias. Revisamos con mi asesor, Iván David Márquez, todos los proyectos de ley presentados a partir de la Constitución. En nuestro país se emiten en promedio 76 leyes al año para nuestros invitados internacionales, 76 leyes, 1.776 hasta la fecha, a partir del año 91. Encontramos 18 proyectos de ley sobre parejas del mismo sexo. ¿Sobre qué se trataban? ¿Qué decían? 9 de esos proyectos fueron sobre unión marital y otros derechos relacionados. 4 proyectos sobre un contrato de unión civil o semejante, y 5 proyectos fueron específicamente sobre matrimonio igualitario. Estos 18 proyectos tienen datos bellísimos que hablan del pluralismo de nuestra sociedad. Los autores han sido de todo el espectro político. El primer proyecto es de 1999, no lo van a encontrar en internet, no lo van a encontrar en los sistemas del Congreso. Físicamente tuvimos que rescatarlo de cajas viejas, lo radicó en 1999 la senadora del Partido Verde, Margarita Londoño. Los 18 proyectos han sido presentados por 9 partidos políticos distintos, de izquierda, de centro, de derecha y de extrema derecha. 9 partidos políticos, 18 proyectos de ley. 9 de estos proyectos, señores magistrados, fueron radicados, presentados antes de la sentencia del 2011, que constituye un hito, porque a quien lo dudara, somos familia plenamente, como ustedes lo consagraron hace 4 años. Esos 9 proyectos anteriores a la sentencia, ¿qué curso tuvieron? Vamos a verlos. 5, aquí este dato está incluido en los 18, los 9 posteriores a la sentencia, sobre los que me referiré en detalle después. A 5 proyectos ni siquiera se les presentó ponencia. ¿Qué quiere decir eso para los ciudadanos? Cuando un congresista radica un proyecto de ley, la mesa directiva se lo asigna a otro congresista para que lo estudie, lo analice, lo complemente y lo someta a discusión del Congreso, exponga aquel proyecto. Pues bien, a 5 proyectos ni siquiera se le rindió ponencia. Le asignaron la tarea a congresistas, pero no cumplieron, no radicaron la ponencia. Eso imposibilita que continúe el curso del proyecto. A otros 5 proyectos no se les dio primer debate. ¿Qué quiere decir? El ponente hizo la tarea, registró la ponencia y nunca la agendaron, nunca fue discutida para primer debate, que empieza en las comisiones constitucionales. Hago parte de la primera de la Cámara de Asuntos Constitucionales. ¿Qué pasó con otros 6 proyectos? Fueron aprobados en primer debate, en la comisión, fuera Cámara o Senado. Un proyecto adicional tuvo segundo debate. ¿Qué quiere decir eso? Lo aprobó la plenaria de la Cámara y al pasar a Senado durmió el sueño de los injustos,
porque nunca fue agendado para el tercer debate y terminó, se acabó la legislatura y se hundió por trámite. Y por último, es un caso excepcional y doloroso. Es el único caso en la historia del Congreso que se aprobó en los 4 debates que necesita una ley. Y hay un quinto episodio que no es un debate y es la conciliación, un asunto de forma. Ahí se hundió el proyecto que consagraba los derechos y deberes a las parejas del mismo sexo. Es inédito, no van a encontrar otro caso en la historia del Congreso. Para concluir, si me permiten, ¿qué pasó después de la sentencia? Aquí sí que es evidente el bloqueo institucional. Pasemos esa, por favor. Entre el 28 de julio y el 12 de agosto del 2011, es decir, inmediatamente después de su sentencia, se radicó un primer paquete, bloque de proyectos de ley, 4 proyectos de ley, que buscaban unión civil, matrimonio, distintas figuras. Pues bien, veamos la gráfica, por favor, siguiente. Durmieron el sueño de los injustos. Se radicaron hasta el 12 de agosto, se acabó la legislatura el 20 de julio del año siguiente, pasaron 222 días hábiles, se cuentan como hábiles todos en el Congreso mientras hay sesiones, sin que se rindiera ponencia. Después de que ustedes exhortaron al Congreso a 4 proyectos de ley, ni siquiera se les rindió ponencia. Se hundieron por tránsito de legislatura. Esto fue en la Cámara de Representantes. ¿Qué pasó en la legislatura siguiente, para el año 2012-2013? Paremos ahí, por favor. Vino un nuevo bloque de proyectos, otros 4 proyectos, que se acumularon en Senado esta vez y tuvieron un desenlace al que ya me referiré. ¿Qué dice el Congreso de la República en materia de reglamento? ¿Podemos los congresistas engavetar los proyectos y no rendir ponencias? No. El artículo 150 de la Ley Quinta, reglamento que nos rige, nos da un plazo de 5 a 15 días para rendir ponencia. Como acabamos de ver, pasaron 222 días sin que siquiera se rindiera ponencia para cumplir la orden de la Corte en el sentido que fuera, unión civil, matrimonio o la figura que quisiera el legislador establecer. El segundo bloque de proyectos se acumuló en Senado, dada la inacción de la Cámara, y fue aprobado en primer debate. Terminó en un debate desleal por la dignidad humana de los colombianos, con argumentos que, pues, le ofrezco excusas a la Corte y a la ciudadanía por repetir las palabras literales con que se pretendió reglamentar nuestros derechos. El sexo entre homosexuales es sucio, asqueroso, excremental. Me da vergüenza, eso se oyó en el Congreso. 51-17 fue hundido este debate, hubo 37 ausentes. Este es un dato importante, de 102 senadores hubo 37 ausentes. En este mismo trámite vivimos una situación especial. lasillavacía.com, un portal de noticias alternativo, registró en su momento esta noticia, y es que este escenario de hoy es pluralista. Aquí hemos venido con posiciones divergentes, la academia, la sociedad civil, a plantearlo. Así puede la comunidad llegar al Congreso. Hubo una novedad, una entidad pública, una institución pública, la disciplinadora de los congresistas, la que suspende o destituye congresistas y solovia entre el Congreso para hundir casualmente el proyecto de ley que terminó 51-17. Esto hace parte de ese bloqueo institucional estructural que ha impedido, señores de la Corte y señoras, que el Congreso opere a pesar de que tenemos la competencia natural y obvia. Como lo hemos visto, opera sistemáticamente por lo menos 5 categorías. El último dato, un último proyecto de ley presentado para cumplir y desarrollar el mandato de la Corte y sobre todo para reconocer los derechos de las parejas homosexuales, se hundió ahorita. El 19 de junio pasado fue presentado por el senador Armando Benedetti, a quien quiero hacerle un homenaje. A él y a Piedad Córdoba han insistido desde sus orillas políticas por nuestros derechos. Rindieron la ponencia oportunamente, senador Juan Manuel Galán, hay que decirlo, pero tampoco tuvo discusión, tampoco fue agendado. No hace 2 años ni hace 5, señora magistrada, en junio de este año, hace mes y medio, se hundió. Quiero resumir entonces. El bloqueo institucional que opera en el Congreso ratifica, reitera, como lo ha hecho la Corte Constitucional, la posibilidad de llenar la omisión legislativa relativa. Estamos convencidos que la igualdad es imparable
y los derechos de los colombianos no pueden quedar en diferido. Hoy a esta hora se está presentando 2 nuevos proyectos, o sea, ya vamos para la 20. Espero de corazón no tener que volver con un gráfico haciendo el flujograma de días. Conocemos las 5 categorías por las que se configura el bloqueo. Primero, no rendir ponencia. Segundo, no agendarlo para el debate. Tercero, no dar un debate leal de argumentos. Cuarto, utilizar tácticas excepcionalísimas como la de hundir en la conciliación. Y quinto, la influencia, el temor de los sujetos disciplinados del ente disciplinador que quiere que se legisle en el sentido de su filosofía particular. Muchas gracias.